Saludos, queridos amigos. ¿Qué hay detrás de un musulmán que se inmola? ¿Qué hay detrás de un musulmán que se inmola? Recientemente tuve la oportunidad de ver un programa en la televisión americana, en un canal americano, en el que el periodista le hacía una entrevista a un niño de estos, a un niño musulmán que había sido adoctrinado para atarse varios kilos de explosivos en el cuerpo y entrar en un sitio público y explotar él y toda la gente que había en el interior del edificio. Este joven de apenas 15 o 16 años había sido detenido por la policía justo en el momento de entrar en el hotel y al tratar de hacer estallar la mortífera carga pudieron evitar la tragedia. Una vez desarmado el pobre muchacho, fue entregado a una institución que se dedica a tratar de averiguar cuáles son las motivaciones de estos jóvenes y de qué forma han sido adoctrinados. El resultado de esta entrevista fue escalofriante. A las preguntas del periodista, el muchacho contesta con timidez e inseguridad. Se nota que es una persona retraída, no es un líder convencido o un teórico de la teología musulmana en ninguna forma. En cierto momento de la conversación, uno pudiera pensar que este pobre muchacho, por la dificultad con la que expresa sus opiniones, tiene algún grado de retardación mental. ¿Cómo lograron convencerle para que se sacrificara por el Islam? ¿Qué resortes psicológicos manipularían para llevar a esta criatura a la autodestrucción? ¿Por qué entró aquella mañana en aquel tranquilo lugar dispuesto a matarse y a asesinar a decenas de personas? Pasaron unos 10 largos minutos de conversación en la entrevista, conversación forzada, hasta que el niño musulmán confesó al periodista como si quisiera que éste se hiciera cargo de su carga, qué fue lo que le indujo a inmolarse. El caso es que en una de las reuniones con sus adoctrinadores, estos le mostraron un papel higiénico con el nombre de Alá escrito en todo el rollo de papel, y le dijeron que eso lo habían hecho los infieles cristianos. El entrevistado entonces, y curiosamente, pasó a ser el entrevistador. Y con lágrimas en los ojos le preguntó al periodista cómo pudieron ser capaces de esta blasfemia. ¿Se imagina usted el nombre de Alá escrito en un papel higiénico? El nombre del poderoso, del magnánimo, del bendito, escrito en un papel de baño. ¿Quién sería capaz de cometer un crimen tan horrible? Mientras hablaba, el rostro del joven formó un rictus de desesperanza y desolación amenazante que llenó de angustia a todos los que estaban reunidos en aquella habitación. Por un momento, a mí me pareció que ese muchacho era un santo, un mártir de la fe, un instrumento de Dios para mostrar al mundo lo apartado que éste vive de él. Tal era su fervor, sus lágrimas, su desasosiego interno al considerar la grave ofensa recibida por su Dios de manos de los infieles, que por un instante apeló a la fibra religiosa que yo llevo dentro, y he de confesar que en cierto modo le comprendí. Me recordó al fundamentalista judío Baruch Goldstein, quien en 1994, y entrando en el lugar denominado Tumba de los Patriarcas, mató a 29 personas e hirió a 125. Él también
fue movido por un intenso amor a Dios, al Dios de su nación y de sus padres. La tumba de Goldstein es un lugar de peregrinaje para todo fundamentalista judío, y en ella se puede leer: Él dio su vida por el pueblo de Israel, su Torá y la tierra. Goldstein no era ningún muchacho de 16 años, tardo para hablar. Goldstein era médico. También vino a mi memoria la pasión que ponían los jueces y verdugos inquisitoriales en destrozar a sus víctimas por fuera y por dentro. Por fuera, colocándolas en el potro de tortura, hasta que las coyunturas de brazos y piernas se iban rompiendo lentamente. Y por dentro, haciéndoles tragar un trapo lleno de cristales o plomo derretido. Ellos, los verdugos y los jueces, estaban motivados por mantener la máxima pureza dentro de la doctrina cristiana. En algunos casos, su amor a Dios era tan profundo que les cegaba. Me trajo a la memoria también la conducta de este jovencito, los atentados del 9/11 en Nueva York, el 11M en Madrid y el 7 de julio del 2005 en Londres, todos por motivaciones religiosas. ¿Cuál es el denominador, la tónica, la variable común en todos estos casos? Un fervoroso, profundo, devoto e irracional amor a Dios. A un Dios que permite y fomenta directa o indirectamente este tipo de acciones. La entrega total a ideas religiosas que en su interior llevan el virus, el estigma de la muerte y de la destrucción, porque esa es precisamente la peligrosidad de la religión, que como un caballo de Troya lleva en su interior el potencial de la hecatombe irracional, la posibilidad de que todos los valores de la persona sean relegados al nivel de basura, colocándolo todo bajo la justificación del amor a Dios. Por esta razón, y en el nombre de Dios, se han cometido y se seguirán cometiendo los crímenes más horrendos contra la humanidad. Algunos, como por ejemplo Richard Dawkins o Christopher Hitchens o Bart Ehrman, han repudiado cualquier creencia en Dios como la causante directa de esta deshonra para la humanidad. Se han hecho ateos. Yo, por el contrario, creo que el problema no es tanto la idea de Dios, sino el tipo de Dios en el que se cree. Lamentablemente, tanto Alá como Yahvé y Jesucristo tienen unas características realmente nocivas para el espíritu humano. Y esto, que a muchos de ustedes les parecerá una soberana barbaridad, no lo es. Considere, por favor, que las figuras monoteístas y sus religiones se presentan de la siguiente forma. Primero, como figuras únicas y absolutamente verdaderas. Todo lo demás es error. Y esto es totalitarismo religioso. Segundo, acusan de falsedad y mentira a todo aquel que cree algo diferente. Y esto es intransigencia religiosa. Tercero, una vez en el poder, se discrimina y se persigue al ateo o al creyente de otra religión. Y eso es persecución religiosa. Todos ellos, la cuarta, instan fervientemente
a convertir a la gente a la religión que proclaman, y eso es proselitismo. Quinto, en sus escritos sagrados se ejemplifica y justifica la agresión, la muerte y la violencia en contra del que no cree lo mismo que ellos, y esto es fundamentalismo y violencia religiosa. Sexto, sus postulados son eminentemente irracionales, fe religiosa. Y séptimo y último, por tanto, son contrarios a la razón, al libre pensamiento y desprecian el método científico, son anticientíficos. Totalitarismo, intransigencia, persecución, proselitismo, violencia, irracionalidad. Con estas suposiciones como estandartes, ¿cómo se podrá esperar que el resultado sea positivo y humanitario? Si encerramos estas tres fuerzas teológicas con las inclinaciones que antes hemos enumerado, que son poderosamente irracionales y opuestas entre sí, las metemos en una habitación sin puertas y sin ventanas, como son las cabezas de algunas personas, ¿nos sorprenderemos si el resultado es una explosión tremenda e incontrolada? Dios no es el problema, sino el tipo de Dios que nos enseñan las religiones monoteístas. Ese es el problema. Nos han engañado, mostrándonos dioses que no tienen la dignidad necesaria para ocupar tan digno sitial. Y va siendo hora de que nos demos ya cuenta de ello. Dioses que, dicho sea con todo respeto, por supuesto, parecen guapetones de barrio peleándose por el dominio de la humanidad. Fíjense en esto, por favor. Pregúntese, si es usted tan amable, ¿cómo sería el mundo occidental si Jesucristo nos hubiera dejado dicha esta enseñanza? Respeta la creencia de cada uno como respetas la tuya propia, y no subestimes las creencias del otro, ni trates de convertir a tu religión a nadie, porque el mismo derecho que tienes tú a creer lo que tú crees, tiene el otro a creer lo que él cree. ¿Cómo hubiera sido nuestra historia occidental si hubiéramos asimilado esa gran verdad? Si Jesucristo, en vez de haber dicho, yo soy la única verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Si en vez de haber enseñado eso, hubiera enseñado que la verdad es universal, multifacética e inapropiable, ¿no hubieran sido estas enseñanzas un complemento perfecto del amor y de la entrega sacrificial que Jesucristo nos modeló? ¿No debió haber cerrado Jesucristo completamente, a cal y a canto, la puerta del totalitarismo, la intransigencia y el fanatismo religioso? ¿Quién es el responsable del fundamentalismo? ¿El religioso seguidor o el líder que deja sentadas las bases de una fe irracional? Si Jesucristo no hubiera dicho aquello de los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y nos hubiera enseñado que aunque tu padre o tu madre no lo acepten a él como Salvador porque son católicos, y no por eso te tienes que separar de ellos y convertirte en su enemigo religioso. Si Jesucristo no hubiera dicho, el que no es conmigo, contra mí es, se hubiera separado la humanidad entre creyentes en Cristo e incrédulos, nos hubiéramos separado entre hijos de Dios
y criaturas de Dios? Y si la Biblia no nos hubiera inculcado que nacemos con la losa de plomo del pecado original en nuestras espaldas y el consiguiente odio y rechazo de Dios, ¿cómo serían nuestros procesos mentales, nuestra conciencia, nuestra sensación de libertad y nuestra autoimagen? ¿Seríamos tan dependientes de la religión? ¿Sufriríamos de tanta depresión profunda fruto de una culpabilidad indefinida? ¿Lucharíamos contra los de la otra religión para demostrarles que ellos están equivocados y que se van a ir al infierno eterno? Pero nosotros no. Nosotros estamos en la posesión de la verdad y vamos derechitos al cielo eterno por seculorum. ¿Cómo hubiera sido el choque entre musulmanes y cristianos si Mahoma no hubiera enseñado nada sobre la guerra santa y hubiera enfatizado sin dobles mensajes o verdades parciales que todos tienen derecho a creer o no creer lo que su propia conciencia les dicta? Y si los judíos no pudieran leer en la Torá que Dios mata personas completamente inocentes, que Yahvé, el Dios judío, tiene las manos manchadas de sangre, si la Torá hubiera sido absolutamente enfática en el respeto a la vida que es sagrado don de Dios, aún de los idólatras y de los pueblos que no pertenecían al pueblo escogido, ¿hubiera sido capaz el ejército judío de tirar bombas sobre las escuelitas de la ONU y matar a decenas de niños mientras dormían plácidamente la siesta? En definitiva, querido amigo, si se nos mostrara que Dios es un libre pensador respetuoso, un verdadero demócrata, si Dios fuera completamente transigente y respetuoso hacia la creencia o no creencia de la gente, si Dios fuera un elemento de integración de la personalidad humana en vez de un padre absolutista que no nos permite crecer, si el proselitismo fuera declarado algo contrario al Espíritu de Dios, porque es una falta de respeto integral para con las personas, si la razón intuitiva de cada individuo fuera inviolable y sus conclusiones respetadas a toda costa por todo el mundo, si la vida en todas sus formas fuera declarada sagrada en la teoría y en la praxis como un valor supremo por encima de la fe y de la religión, y esto de forma absolutamente innegociable. Si el pecado original, el demonio y el infierno fueran extirpados de las conciencias y de los libros y de la cultura, si la religión desapareciera y la casta religiosa tuviera que buscarse un trabajo digno, si dejaran de pretender que Dios es su posesión y que lo distribuyen como gusto y gana les da, si Dios fuera del dominio público como el aire, la ilusión o el enamoramiento, si el respeto y la razón fueran las máximas expresiones de Dios,
no cambiaría la humanidad en 2 o 3 generaciones para mejor, para muchísimo mejor. ¿No nos volveríamos todos mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos? ¿No nos sentiríamos más unidos a nuestros semejantes sin una religión enajenante que nos separara? ¿No se acercarían los pueblos de culturas distintas, como los musulmanes y los cristianos, hasta formar un solo núcleo indivisible al que llamaríamos humanidad? ¿Se da usted cuenta de lo poderosísima que es la correcta idea de Dios para ayudar al ser humano a encontrarse a sí mismo, a crecer y a madurar como ser? De hecho, entre usted y yo, ¿verdad? Creo que una sociedad verdaderamente plural, paradójicamente, no podrá conseguirse hasta que no gocemos todos de la gracia de considerar un Dios que tenga inscrito en la esencia de su genética ser absoluta y totalmente pluralista y respetuoso, y que nos enseñe ese arte. Todo esto parece una utopía, y tal vez lo sea, pero recuerde, por favor, que los grandes pasos que los hombres han dado para ser más humanos fueron una utopía en el pasado, una utopía que con ilusión y ahínco vino a ser una realidad. Considere, por favor, esto que decimos cuando lleve a sus hijos a la iglesia y allí les enseñen que la verdad es algo que solo ellos tienen y que todo el que no cree que Jesucristo es el camino, por ejemplo, está perdido y se quemará eternamente en el infierno. Piense, si usted quiere hacer de sus hijos unos totalitarios, intransigentes, proselitistas, fundamentalistas, divididos del resto de sus congéneres por los muros de la religión, porque si no llegan a serlo, no será porque la inoculación con la que se les vacuna en las iglesias no es constante y efectiva, sino porque ellos o bien no se lo toman muy en serio, gracias a Dios, o luego van a la universidad y allí les abren un poco la mente y la conciencia, no sin mucho esfuerzo, debo decir, para que vean la realidad de la vida desde una perspectiva más coherente, más humana, para que nadie tenga que inmolarse en el nombre de ningún Dios. El asunto no es nada fácil, pero es posible. Créalo. Créalo. El día llegará.